El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa Jesús les preguntó: ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al Padre que me ha enviado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pueden tomar asiento? Hermanas, hermanos, ¿qué mensaje nos envía hoy el Señor? ¿O qué mensajes nos envía el Señor hoy con este texto del Evangelio? Jesús y sus discípulos se desplazaban por Galilea. Galilea es donde empezó todo. Por eso, si ustedes recuerdan, después de su resurrección, cuando Jesús encuentra a varias mujeres, les dice: vayan ustedes a los discípulos y díganles que vayan a Galilea y allí nos encontraremos. En Galilea, donde empezó el encuentro con Jesús. Y a veces me pregunto, ¿dónde empezó mi encuentro con Jesús? ¿Cuál es mi Galilea? Ciertamente conmigo no es el día del bautismo, porque a mí me bautizaron cuando tenía 7 días. El día de la primera comunión. En la iglesia, en casa. ¿Dónde fue? Hermanos, hermanas, ¿dónde fue su primer encuentro con Jesús? Su Galilea. Y Jesús les iba enseñando. ¿Qué les enseñaba? Solo a los discípulos. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero a los 3 días resucitará. ¿Se imaginan ustedes a los pobres discípulos, no?
Claro, porque nosotros pues hemos leído muchas veces el Evangelio y sabemos de la pasión de Jesucristo y sabemos de su resurrección. Pero los pobres discípulos decían, pero si este hombre todo lo ha hecho bien, si este hombre está ayudando a todos los enfermos, a los endemoniados, a los paralíticos, y a este hombre lo van a matar. Y bueno, ¿y qué es eso de la resurrección? No entendieron nada. Y les daba miedo preguntar. Bueno, y yo me pregunto otra vez. Tengo miedo de preguntarle a Jesús, ¿qué quieres de mí ahora? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Y si me dice lo que no me gusta? Miedo. Y me da miedo preguntar a una persona que veo triste, ¿no? Una persona que nadie le hace caso. Una persona que se ha caído ahí en la calle. Me da miedo preguntarle por qué. Y si me pide algo que no me gusta hacer. Y si me complica la vida. Miedo. Tenían miedo de preguntarle. Bueno, y entonces llegaron a Cafarnaón. Y una vez en casa. Bueno, en casa. Ya estamos en casa. Bueno. Cuando ya se han tranquilizado un poco, ¿no? Entonces Jesús les pregunta. ¿Y qué andaban ustedes discutiendo por el camino? Les pregunta. Bueno, y yo, qué mala costumbre que tengo, ¿no? Me vuelvo a preguntar. ¿Y qué me pregunta Jesús? ¿Eres feliz? ¿Estás contento? ¿Estás contento con tu vida? ¿Estás contento con tu familia? ¿Estás contento con todas las personas de la misma empresa, del mismo trabajo? ¿Estás contento? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Alguna cosita que quieres cambiar? El Señor, ¿qué preguntas hace, no? El Señor les pregunta. Y todos se callaron. Se callaron. Claro, porque ya se daban cuenta un poco de que lo que andaban discutiendo por el camino, ¿quién es el más importante? Bueno, es lo que nos pasa aquí a nosotros, ¿no? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el jefe de la empresa? ¿El subjefe? ¿El secretario? ¿El jefe de esa sección? ¿El subjefe? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más importante en la iglesia? Digo, no lo han oído, ¿verdad? No. Bueno. Y entonces Jesús les llama a los 12. Estaban en casa, estaban tranquilos, ¿no?
Y entonces les llama a los 12 y les dice el gran mensaje de Jesús. Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. No el director, no sirviendo a todos. Y entonces Jesús tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó. Tomó a un niño. Un niño no es director de nada, ¿verdad? No es jefe de sección, no, y además no tiene trabajo, no puede alimentarse a sí mismo. A un niño. A un discapacitado, a un enfermo, una persona que está sola. Y dice, el que recibe a un niño como este, en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Está bastante claro, ¿verdad? Y otra vez la manía que tengo, ¿no? De preguntarme a mí mismo, ¿a quién recibo yo? ¿A la persona importante? ¿O a la persona que no tiene a nadie? La persona que está triste, que está sola, que está enferma, que no tiene trabajo, que apenas tiene que comer. El que recibe a una persona de estas como este niño, me recibe a mí. Y no solo me recibe a mí, sino que recibe al Padre. Jesús nos enseña también la oración. La oración, fíjense, una vez en casa, tranquilos. La oración no solamente es pedir, pero está muy bien pedir, pero una vez en casa, tranquilos, escuchar qué me pregunta Jesús. ¿Eres feliz? ¿A quién acoges? ¿Qué quieres hacer? Volvamos a nuestro Galilea, a nuestro primer encuentro con Jesús. Y en casa, tranquilos, escuchemos su palabra, las preguntas que nos hace, ¿no? El que recibe a un niño como este me recibe a mí. ¿Qué tal? Y pidámosle gracia para seguirle. Que así sea.